En tiempos donde cada vez más vemos esta pregunta que se hace a sí mismo quienes tanto crearon la inteligencia artificial como quienes hoy en día manejan organizaciones, empresas, emprendimientos en donde está involucrada la inteligencia artificial. ¿A qué pregunta me refiero? A qué lugar va a ocupar la inteligencia artificial y qué lugar va a ocupar eh, las personas, los humanos, ante lo que se viene con la inteligencia artificial. Se hace cada vez más evidente y necesario que cada quien de nosotros tengamos un plan con respecto a qué queremos hacer con lo que queremos generar en nuestra vida, tanto para quienes tienen una empresa propia, un emprendimiento, como para quienes también trabajan para una organización, un emprendimiento, una empresa. ¿Qué plan tenemos cada quien de nosotros? ¿Qué plan queremos aplicar? ¿Con qué herramientas vamos a ordenar ese plan que queremos llevar a cabo en nuestra vida? Y por eso es que les propongo, a través de estos videos que estoy recorriendo y a través de lo que brindo en Planificarme, la herramienta que nos permite ordenar, organizar un plan en diferentes situaciones de la vida. Esa herramienta es el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas, que como les mencionaba la vez anterior, está en el libro El Otro Camino, que lo señalo que está ahí arriba, el libro El Otro Camino de José Luis Parise, que yo enseño este cuadro en particular, el cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas, a través de los encuentros de Planificarme. ¿Y por qué elegí esa herramienta? Porque como pudimos ver en una petite muestra, en una pequeña muestra, en el video anterior que grabé, lo podemos aplicar, primero ver, después comprender y también aplicar a cualquier situación de la vida cotidiana. Nos permite tener herramientas con las que en la situación ver lo que otros no ven, comprender lo que otros no comprenden y llegar a conclusiones que tienen que ver con el entramado de cosas que se arman en una situación, en un contexto en particular, y que nosotros lo podemos usar a favor. O sea que, como pueden ver, es una herramienta súper potente porque está manejando hilos ocultos de una situación. En el encuentro anterior, en el video anterior, les propuse una pregunta en el final como un cierre abriente. Y antes de ir a eso que quedó abierto, les propongo que retomemos algunas de las cosas que quedaron pendientes del encuentro anterior, del video anterior, para que podamos retomar desde ahí y después abarcar lo que quedó abierto, ¿sí? La pregunta en el video anterior, por la cual iniciamos, por la cual podemos decir que fue desde donde partimos, fue ese relato donde estaba esa pregunta inicial que era ¿quién es el mejor en el arte de curar? Estaba el médico contándole una situación al noble, ese médico que le cuenta que viene de una familia de sanadores, que tiene un hermano mayor, que tiene un hermano del medio y que él es el hermano menor. Y ese médico, no voy a contar ahora todo el relato de nuevo, quienes quieran pueden escuchar el primer video para entender la relación de lo que estoy poniendo en juego acá y también pueden leer el relato debajo, voy a poner el link para que lo puedan recorrer. Ese médico, en lo que está poniendo en juego, pudimos llegar a la conclusión que nos muestra qué cosa bien concretamente. Nos muestra respecto del desde dónde. El desde dónde tomamos las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Porque en eso que hizo el médico al momento de responderle al noble, lo que hizo fue armar una dialéctica. El noble le preguntó por quién es el mejor en el arte de curar. ¿Y qué hizo el médico en lo que hizo al responderle? Esto no lo mencioné en el encuentro anterior, pero sí lo voy a mencionar ahora, que es arma una dialéctica. Le respondió quién es el mejor en el arte de curar, pero también agregó algo, inconsciente o conscientemente, en eso también podemos ver la cuestión del desde dónde, de el médico, desde dónde está haciendo lo que está haciendo, inconsciente o inconscientemente agregó algo que es con respecto a qué. ¿Quién tiene el nombre más conocido? Respondió a la pregunta, pero agregó un polo más. Armó
una dialéctica. Hago así porque esto tiene que ver con una figura. Y las dialécticas también tienen que ver con algo que arma el ser humano, armamos todos nosotros en toda situación de la vida. Esa dialéctica en particular, que armó inconsciente o conscientemente el médico o quien realiza el relato, es una muestra de lo mismo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Dialécticas como sé o no sé, puedo o no puedo, tengo o no tengo, polos entre los que rebotamos y nos frenamos ante eso y no damos el paso hacia lo que queremos lograr, por quedarnos atrapados en esos dos polos, rebotando entre un polo o el otro. Al hacer lo que hace el médico ante el noble, lo que hizo fue agregarle un polo, y en eso que hizo al agregar un polo, también hizo algo más. Y acá vamos a aportarle un plus a lo recorrido en el encuentro anterior. Obviamente que hay muchas más lecturas que podemos hacer de este relato en particular. Hay muchas más lecturas que podemos hacer de lo que son las coordenadas metódicas que están dentro del cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas. Ese es un eje. El resultado, el desde dónde, el a dónde y el por dónde. Y acá lo que estoy haciendo es mostrarles en un lugar muy concreto con qué lo podemos ver, comprender y llegar a conclusiones que nos permitan llegar a conclusiones propias. Porque si alguien en cualquier situación de la vida o nosotros a nosotros mismos nos armamos dialécticas, nosotros somos los que tenemos que encontrarle la solución a esas dialécticas. ¿Con qué? Con las 4 coordenadas. Y con qué también llevándonos nosotros a un lugar que integre esa dialéctica en un foco superior. No es tachar un polo, el que sea de los dos, sino integrar los dos focos, los dos polos, perdón, en un foco superior. Y ese foco superior es el que tenemos que decidir nosotros. Ahora, también, esos dos polos nos van a mostrar algo muy potente, que es que tienen un foco inferior, al cual están atados ambos por igual. Ese foco inferior, en particular en el relato que estamos recorriendo, lo podemos ver en un lugar muy concreto que tiene que ver con la presencia. ¿Por qué? Porque la pregunta iba para un lugar muy concreto. ¿Quién es el mejor en el arte de curar?, le pregunta el noble al médico. El noble, primero voy a aclarar algo, que es que no hay una respuesta después de todo eso en el relato con respecto a, bueno, y el noble entendió lo que le estaban planteando o llegó a la conclusión de... Eso no está en el relato, queda abierto, como lo recorrimos y lo vimos en el encuentro anterior. Ahora, si el noble, a la conclusión a la que llega, es con respecto a quién tiene el nombre más reconocido y le interesa esa cuestión y se queda con eso, nos está mostrando que en eso que está haciendo no considera que la presencia. ¿Y por qué digo esto? Porque quien logra sostener en cualquier situación el referente, ese lugar con el cual partimos, que fue la pregunta de quién es el mejor en el arte de curar, si no consideramos que ese era el referente, que esa era la pregunta inicial, que ese es el punto que nos permite ordenar lo que estamos haciendo, todo lo demás nos muestra que la presencia, el noble, la pierde. La pierde porque, digo sí, en el caso de que se deje llevar por quien tiene el nombre más reconocido y no atienda a la pregunta. Creo que esto está claro, lo mostré de alguna manera por otra vía en el video anterior y acá lo estoy mostrando también por la vía de ya ubicar cada una de esas coordenadas en ese cuadrado, o vamos a decirlo así, rombo, que se pone en juego y que lo podemos también ver en una imagen geométrica de las coordenadas metódicas. Pero también quedó pendiente una pregunta, y esa pregunta era, y es, ¿por qué el médico decide ir por la vía de decirle al noble
este nuevo polo, agregarle este polo de quien tiene el nombre más reconocido. Y en esto podemos ver también algo muy particular del lado de el médico, que es que en eso que hace, lo que hace es considerar lo que se llama el a dónde del otro, a dónde le va el interés al noble, qué le interesaba a un noble o qué le interesa a un noble. Tener un nombre reconocido, porque eso con qué se asemeja, a qué se traduce después. A una persona que tiene más poder, una persona que es más reconocida, una persona que llega a más lugares. Entonces, ese polo agregado, como decía antes, puede ser inconsciente o inconscientemente. Ese polo agregado, además, en realidad no es por azar cualquier cosa, sino que está ahí para mostrarnos que también considera el interés del noble. Y eso es lo que hace que, más aún, podamos ver el desde dónde del noble si se sostiene en responder a la pregunta y si la pregunta está respondida o si se desvía con lo que le interesa, vamos a decirlo así para que se entienda, al ego del noble, que es quién tiene el nombre más reconocido. En eso podemos ver también el uso de las coordenadas en el sentido de que al poner ese polo agregado, lo que está haciendo el médico, consciente o inconscientemente, es usar el adónde del otro como un por dónde para llegar a donde quiere llegar. Porque al fin y al cabo, en el relato, el médico le describe toda la situación, le está diciendo que el que cura sin necesidad de que sea en lo denso, en lo físico, es su hermano mayor, y que él como hermano menor cura en lo físico, y a pesar de eso, lo que está haciendo también es querer renderle sus servicios al noble. Incluso le dice, yo opero en lo denso, opero en lo físico, y por eso mi nombre a veces llega a los nobles. ¿Ven que? Voy a hacer de nuevo esta aclaración. Puede ser consciente o inconscientemente que esté eso en el relato, quien escribió el relato, que lo puso a propósito eso, o que en realidad no, lo contó y como algo inconsciente que ni siquiera quien escribe el relato se da cuenta, quedó ahí plasmado. Pero nosotros podemos verlo y comprenderlo, esto, gracias a las coordenadas psíquicas operativas, que tienen un orden en la situación, que van a estar presentes esas coordenadas en cada situación en la vida cotidiana, y que si nosotros aprendemos a detectar, ver dónde están, comprender cómo se ponen en juego, cuándo va una, cuándo va la otra, cómo se relacionan entre sí esas coordenadas, que son solo un eje del cuadro de las coordenadas psíquicas y operativas, ya tenemos una gran ventaja. Y esa gran ventaja es la de tener una conexión directa con nuestra presencia, que es el lugar desde donde cada quien de nosotros, si logramos en cada cosa que hacemos mantener nuestra presencia, estaremos conectando con nuestro plan. Y en el momento en el que permitamos que desvíos que vengan de afuera, como cuestiones que nos diga otro o que vengan de adentro, pero que no tengan que ver con ese referente, si nosotros permitimos que eso nos desvíe, esa presencia deja de estar en el momento. Dejamos nosotros que no haya presencia, que no tengamos nosotros presencia en lo que estamos haciendo. Entonces nuestro plan deja de también estar presente en lo que estamos haciendo. Y para que se entienda que eso que recorrimos es solo uno de los ejes y es solo una parte de los ejes de lo que tiene que ver con las coordenadas metódicas, lo voy a decir de nuevo para que se entienda, desde dónde, a dónde, por dónde y el resultado, es solo un eje del cuadro que voy a poner acá también la imagen para que recuerden a qué me refiero, porque también ahí podemos ver que hay una clave que es, por ejemplo, ¿qué es lo necesario para el noble? ¿Qué demanda se pone en juego en la situación cuando el médico le dice con respecto a que le interese o que alguien tiene un nombre más reconocido o menos reconocido? Hay una demanda ahí en juego. Y también podemos ver qué pasa con el deseo de quien dice una cosa, querer llegar a una respuesta
y si llega o no a esa respuesta. Y también el sujeto. Esos 4, vamos a decirlo así, conceptos, son otro de los ejes de las coordenadas psíquicas y operativas, que también lo podemos leer en esa situación, como también los otros ejes. Ese lo pongo de ejemplo porque lo podemos ver muy claro acá. ¿Qué se le hizo necesario al noble? ¿Qué se le hizo, qué se pone en juego como demanda? ¿Qué se pone en juego como deseo? ¿Y dónde está el sujeto? El que toma la decisión de sostenerse en su presencia. ¿Está o no está? En este relato no vemos qué pasa después, pero podemos ver, sí, en eso, que están presentes también ese eje de las coordenadas psíquicas y operativas, que, como les conté antes, los recorremos ese cuadro, que es la herramienta que nos permite ordenar nuestro plan, en cada uno de los encuentros de Planificarme, que empieza este nuevo ciclo de Planificarme el próximo 7 de marzo a las 19:30 horas para todo aquel que quiera llevar esto a su vida en todo lo que quiera hacer. Y eso implica, como también les mencioné antes, llevarlo en el sentido de, ante todo lo que estamos viviendo en el mundo empresarial, en el mundo de las organizaciones, en el mundo de los emprendimientos, pero en toda situación y en todo el contexto mundial, ¿con qué nos encargamos de mantener nuestra presencia? Porque mantener nuestra presencia es ser coherentes y hacer que también tenga presencia el plan de lo que nosotros queremos lograr y alcanzar como resultado de nuestra vida. Los invito a participar de Planificarme. Voy a hacer un encuentro más, un video más, antes de el primer encuentro de este primer ciclo de este año. Y nos encontramos prontamente y comparto aquí abajo el link para quienes quieran anotarse. Muchas gracias y nos encontramos prontamente.